Pues la primera unidad es hablar de introducir el plano complejo. Entonces, bueno, algunos supongo que ya hablan, luego los que son, digamos, de semestres más avanzados, a lo mejor ya sabrán un poco de esto. Ayer vi que teníamos muchos chicos de segundo semestre. Los que son de matemáticas van a ver algo de números complejos en álgebra superior 2. Los físicos, yo no sé si en su materia de álgebra han de haber visto números complejos, pero bueno, los números complejos son muy importantes principalmente por sus propiedades geométricas. Entonces, bueno, pues según yo, más o menos la mayoría de la gente que sabe que es un número complejo, eh, podemos acordar lo siguiente, ¿no? Un número complejo es una expresión o un objeto de la forma A más IB, donde A y B son números reales y el número I satisface la propiedad de que I al cuadrado es menos 1, ¿no? Bueno, esto es así como lo más común, lo que más se suele introducir. O sea, generalmente se definen los números complejos como expresiones de esa forma. Y bueno, pues lo primero que podemos notar es que para escribir un número complejo, según esta definición o esta cosa que estoy escribiendo aquí, necesitamos una pareja de números reales, ¿no? Necesitamos el número A y el número B. Entonces, bueno, pues esto, debido a que se necesitan dos números reales, se necesita una pareja de números reales, pues entonces eh, podemos pensar geométricamente un número complejo como un punto en el plano, ¿no? Un punto en el plano cartesiano. Para determinar un punto en el plano cartesiano yo necesito una pareja de números reales, ¿no? Entonces, como para determinar un número complejo yo necesito una pareja de números reales, yo puedo identificar ese número complejo con el punto en el plano A, B. Entonces, bueno, debido a que se necesita dos números bueno, debido a que se necesitan dos números reales para definir un número complejo, identificamos el número complejo A más IB Identificamos el número complejo A más IB con la pareja del plano cartesiano A, B, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a hacer un dibujo de esto. Entonces, bueno, supongamos que este es el plano cartesiano, del que, digamos, estamos acostumbrados a trabajar. Y, pues bueno, un punto en el plano cartesiano, pues es un punto pues, bueno, cuya coordenada X eh, es o sea, el punto A, B, bueno, pues tiene su coordenada X, A y su coordenada Y es B. Entonces, al complejo A más IB lo vamos a identificar como ese punto en el plano cartesiano, ¿no?
Entonces, de esta forma, digamos, al conjunto de números complejos, lo vamos a pensar geométricamente como a todo el plano R2, ¿no? Que ya conocíamos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que sea, me pueden decir, ¿no? Lo que estoy diciendo a mí me parece sencillo, pero bueno, si pueden surgir comentarios, dudas, lo que sea, no les dé pena. Entonces, bueno, pues podemos ponerlo como definición. Definimos C, el conjunto, esto va a ser el plano complejo, el conjunto de expresiones de la forma A más IB, tales que A y B, pues es un número real, son números reales, y donde I cuadrada es igual a -1. Entonces, ok, bueno, entonces, pues tenemos que el conjunto de números complejos está dado por estas parejas de números reales, A más IB, donde ahí B son números complejos. Como para determinar un número complejo yo necesito una pareja de números reales, yo puedo hacer una identificación del plano complejo C con R2. Cuando digo identificación, a lo que me refiero es que los voy a pensar como el mismo objeto, ¿no? Un número complejo va a ser un punto en el plano. O sea, así los voy a pensar. Y de hecho, a ese plano, digamos, donde los puntos van a ser números complejos, a eso es a lo que yo voy a llamar el plano complejo, ¿no? O sea, este objeto, o sea, este conjunto de aquí pensado plano, como un plano donde cada número es una pareja que vive en el plano que ya conocemos R2, eso es a lo que yo voy a llamar el plano complejo. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. No, ninguna. ¿Alguien dijo que sí? La de, sí, la definición que dijo, bueno, para hacer plano cartesiano, Ajá. ya ve que para formar así que el plano cartesiano y las coordenadas A como ves, tiene que ser ahora sí que es como el producto cruz de los reales con los reales. Sí. Pero en este caso, ¿cómo se definiría ya metiendo el imaginario? O sea, en este caso, como es una suma, pero aparte lo representamos como un par ordenado. O sea, ahora sí que se sigue definiendo igual como el conjunto A cruz B y sería A cruz B más I. Ya. A ver, mira, fíjate. O en este caso, ¿cómo se definiría en conjunto? O sea, tú dices, a ver, así digamos de manera conjuntista, pues R2 es igual a R cruz R, ¿no? Ah, exacto, como en conjunto. Entonces dices, bueno, C, así como yo lo Sí, estoy definiendo aquí, que conjuntistamente, ¿cuál sería su expresión? Bueno, pues lo que pasa es que ajá. el lenguaje, digamos, para definirlo, así como lo voy a escribir yo, pues a lo mejor no es tan familiar para muchos de ustedes, pero bueno, sería R, suma directa, y R. Ese sería, ¿no? Donde, pues, bueno, es la suma de los números reales. O sea, la suma, este simbolito de suma es, pues es una operación entre estructuras algebraicas, como pueden ser grupos, anillos, campos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, como todos los Ah, elementos, ok, entonces como una suma de eso. ajá, sí, eso está sumando R más IR, donde IR es el conjunto de los números de la forma IA, donde pues A es un número real
y cuadrada pues satisface eso que es menos 1, ¿no? Ahora, IR tiene su... IR en sí mismo es pues es un grupo, bueno, que eso es algo que de lo cual no nos vamos a meter aquí, porque si yo sumo dos elementos de IR, o sea, si sumo IA más IB, eso me da I multiplicado por A más B, ¿no? Entonces, el, ajá, o sea, digamos, así se escribiría C, ya digamos en su definición formal, solo que pues se requiere un poquito más de lenguaje para, un poquitito como más sofisticado para poder enunciarlo con precisión. Y conceptualmente no es difícil entender que es un plano, ¿no? O sea, para cada A más IB yo voy a agarrarme el punto A, B y ahora el plano complejo va a ser el plano cartesiano, solo que los puntos en lugar de ser parejas van a ser expresiones de esta forma, ¿no? Y a mí me gusta manejarlo así porque me parece que es sencillo. Sí, sí. Y aunque a lo mejor sí, como comentas tú, y como seguramente los están acostumbrando en la facultad a que tienes que definirlo todo sucesivamente perfecto, pues a lo mejor sí te puede resonar decir, bueno, dame la definición. La definición sería así, pero a mí me parece que para que no es tan difícil manejar el concepto de número complejo, así como yo lo estoy introduciendo y este tipo de lenguaje, aunque sí es necesario en algún momento introducirlo, para lo que nosotros vamos a hacer en el curso, yo creo que nos lo podemos saltar. De todos modos, cualquier comentario que tú tengas al respecto como de este estilo, o sea, que tú digas, bueno, ahí parece que algo no está quedando claro desde el punto de vista del formalismo, pues me lo puedes hacer saber y te lo aclaro, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, no, sí, sí, nada más tenía como que esa curiosidad. Bien, entonces. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Ok. Entonces, bueno, entonces hay varias cosas, varios numeritos que nos arroja un número complejo. Si se fijan, si nosotros vamos a pensar los números complejos como puntos en el plano, también los vamos a empezar a trabajar como vectores en el plano. Y en ese caso, pues hay algunas cosas de los puntos o de los vectores en el plano que vamos a empezar a trabajar, como por ejemplo la norma del vector o la distancia del punto al origen, el ángulo que hace ese vector con el eje de las X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a ese tipo de numeritos vamos a ponerles nombres. Entonces, a ver, si tengo, ver, para esto creo que me conviene cambiar de diapositivas, espérame tantito. Ahí está. A ver, vamos a utilizar ese dibujo que está mejor hecho. Y aquí abajo vamos a escribir la definición. Si yo tengo Z, un número complejo, si Z es un número complejo, y digamos Z es de la forma A más IB, o BI, bueno, si se fijan aquí dice BI, pero pues no. Si se fijan aquí en el dibujito dice BI, pues puede ser BI o IB, ¿no? Es lo mismo. Si Z es de esa forma, entonces definimos los siguientes conceptos, ¿no? Entonces, a ver, el primero es la parte real de Z, que la vamos a escribir así, RE de Z, así. Esto va a ser igual a A. Entonces, a ver, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si mi número complejo o mi punto del plano tiene estas dos coordenadas reales, o sea, Z es igual a A más IB,
Entonces, bueno, pues hay dos números reales que yo necesito para conformar ese número complejo. Y entonces a la que no tiene, a la que no está multiplicando ahí, que en este caso es a ese le voy a llamar la parte real. Entonces la parte real de este número complejo z, que es a más ib, pues va a ser el número real a, ¿no? Entonces, bueno, según el dibujito, por ejemplo, que yo les puse aquí, si z es igual a más ib, bueno, o como ya les he estado comentando, lo pensamos como el punto a, b, pues la parte real va a ser simplemente la coordenada x, ¿no? La parte real de z, aquí como les estoy mostrando, pues es, digamos, es este número real correspondiente a esta longitud de aquí, ¿no? Bueno, no tanto a la longitud, sino más bien al punto al punto en la recta numérica, ¿no? Que sería, esta sería la parte real. O sea, las coordenadas del punto A más y B, pues son estas, ¿no? Son perdón, este es A y este es B, ¿no? Entonces, a la coordenada X, a esa le vamos a llamar la parte real. Así, sencillo. Ahora, la parte imaginaria, la parte imaginaria de z, pues va a ser el número que está multiplicando a la i, el número real que está multiplicando a la i. O sea, va a ser im de z va a ser igual a b, que es lo que estoy diciendo aquí, si se fijan. Yo tengo mi número complejo a más bi o ib, la parte real pues es la coordenada x y la parte imaginaria es el numerito que está multiplicando a la i, o sea que es este de aquí, ¿no? La libertad física, ¿tienes una pregunta? Yo vi que alzaste la mano, o es de la pregunta anterior. No, sí era de la pregunta anterior. Ah, va, ok. Bueno, entonces, en este caso, pues la parte imaginaria es el número real que está multiplicando a la i, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. O sea, si a más ib es el número complejo z, la parte real es el numerito que no tiene i, y la parte imaginaria pues es el numerito que está multiplicando a la i, que en este caso pues es b, ¿no? Pues en este caso pues es el número real b. Entonces simplemente estoy poniéndole nombre a las coordenadas x y y el puntito en el plano cartesiano que ustedes ya conocen, ¿no? La parte imaginaria, ok. Ahora, el eje real, ¿a qué le voy a llamar el eje real? El eje real lo voy a denotar así como nada más como el conjunto de números reales. Va a ser el conjunto de números complejos tales que la parte imaginaria de esos números complejos es cero. Así voy a definir el eje real. Entonces, ¿quién va a ser el eje real? En este caso, ¿no? Digamos, si aquí estos moraditos son los ejes del plano, pues el conjunto de puntos del plano que su parte imaginaria es cero, es el conjunto de parejas donde la segunda entrada es cero, ¿no? Porque la parte imaginaria es el numerito que está multiplicando a la i. Entonces, el conjunto de puntos con parte imaginaria cero, pues es el conjunto, digamos, el eje X, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar como el eje X. Entonces, el eje real va a ser simplemente el eje X, ¿no? Lo que ustedes ya conocen como el eje de las X. Y el eje imaginario, vamos a ponerle así, IR, va a ser igual al conjunto de números complejos, tales que la parte real de Z es cero, ¿no?
Pues es lo mismo, ¿no? O sea, si la primera entrada es 0, si la primera entrada de la pareja A, B es 0, porque esto es que la parte real sea 0, pues entonces todos los puntos de parte real 0 van a ser solamente los puntos de la forma IB. O sea, van a ser el eje imaginario va a corresponder a esto que te le estoy diciendo aquí, al eje de las Y, ¿no? Lo que ustedes estarían acostumbrados a pensar como el eje de las Y. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Todo bien. Todo bien. Ok, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Ahora, ¿qué más? Definimos el módulo de Z de un número complejo como pues lo que ustedes conocerían como la norma de un vector, ¿no? Entonces el módulo de Z va a ser la raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? O sea, el módulo de Z corresponde con la distancia. Pues este es Z y el módulo de Z pues es la distancia del origen, o sea, del 0, del 0,0 o el 0 más I0, que en este caso lo vamos a representar simplemente como 0. La distancia del origen del 0 al punto A más IB. Y eso pues cómo se calcula con el teorema de Pitágoras, ustedes ya saben. Es simplemente la raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Eso va a ser el módulo de Z a esta distancia de aquí. ¿Qué más? El argumento de Z va a ser el ángulo. Va a ser el ángulo de... El argumento, lo que nosotros le vamos a llamar el argumento, va a ser el ángulo que hace el vector asociado a Z, con el eje real, o el eje de las X, como lo quieran llamar, o sea, hace este ángulo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo definimos el argumento? Pues lo vamos a definir como coseno a la menos 1 coseno a la menos 1 de la parte real de Z entre el módulo de Z. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda de que el ángulo de Z esté dado por esta expresión de aquí? A ver, aquí lo que tengo, lo voy a explicar, aunque nadie me ha preguntado, lo voy a explicar porque a lo mejor a alguien le queda duda, ¿no? Aquí tengo un triángulo rectángulo, que es este de aquí, y tengo este angulito de aquí. El coseno de este ángulo de aquí, a ver, vamos a ponerle ahí, teta. Entonces, a ver, el coseno de teta, díganme cuál es, cuánto vale. El coseno de teta. ¿Sobre el módulo? ¿Cómo? ¿Sobre el módulo de coseno? Ajá, ajá, exacto, es cateto adyacente, que en este caso es A, o la parte real, que es lo que yo les puse abajo. Pero bueno, así, A, sobre la hipotenusa, ¿no? Y la hipotenusa, pues es el módulo, justamente como dices tú. Entonces, pues sí, justamente es la parte real de Z, porque A es la parte real de Z, entre el módulo Z. Entonces, pues el ángulo que va a ser el argumento va a ser coseno a la menos 1 de la parte real de Z entre el módulo de Z, ¿no? O sea, el argumento lo vamos a calcular de esa forma. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Bien. sí está claro. Bien, bueno, pues perfecto. ¿Qué más? Bueno, y finalmente vamos a definir el conjugado. El conjugado de Z va a ser pues Z rayita y lo vamos a escribir de la siguiente forma, como A menos IB. O sea, yo tengo mi número complejo A más IB y el conjugado va a ser simplemente cambiarle el signo a la coordenada imaginaria, ¿no? O sea, va a ser A menos IB.
Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Z es A más IB y el conjugado de Z va a ser A menos IB, ¿no? O sea, va a ser, digamos, un punto que está del otro lado es un punto que va a ser simétrico con respecto, que va a ser simétrico de Z con respecto del eje real, ¿no? O sea, si lo queremos pensar así. O sea, simplemente estamos cambiando la parte imaginaria de orientación de signo. Entonces, si Z en este caso yo lo dibujé aquí, en este lado, es A más IB, entonces a la hora de que yo le cambie el signo, pues me va a aparecer así Z como A menos IB, ¿no? O sea, es como el reflejado de Z con respecto del eje real. ¿Sí está claro? Sí, sí, está claro. Bien, entonces, ok. Bueno, pues entonces digamos, esto es así como lo más, los primeros conceptos que tenemos que empezar a conocer de los números complejos. Entonces, bueno, pues en este dibujito de aquí, que lo pueden encontrar en las notas, está, digamos, como colapsado todo lo que les acabo de decir, ¿no? Está la parte real, la parte imaginaria, la parte real, la parte imaginaria, el módulo, el argumento, el eje real, el eje imaginario, el conjugado. Entonces, bueno, ahí está toda la información, ¿no? ¿Qué más? Ok, bien. Entonces, lo que seguiría sería hablar un poco de las operaciones. Hablar un poco de las operaciones en el plano. Digo, pues al ser los números complejos, pues se pueden sumar y se pueden multiplicar. Y gran parte de la magia de los números complejos está justamente en interpretar geométricamente qué pasa con las operaciones de suma y producto. Más aún con las operaciones, la operación de producto, porque la suma va a ser lo que ustedes ya conocen como la ley del paralelogramo, ¿no? Como la suma de vectores. Ok. Entonces, bueno, la suma. Si yo tengo Z y W números complejos, digamos, donde Z es igual a A más IB y W es igual a C más ID. O sea, dos números complejos en abstracto pues son así, ¿no? A más IB y el otro C más ID, donde A, B, C y D son números reales. Si yo tengo dos números complejos Z y W, entonces la suma de Z más W, pues ¿qué va a ser? Va a ser A más IB más C más ID, ¿no? ¿Y cómo voy a sumar estas dos expresiones? Pues bueno, voy a sumar lo que sería sumar entrada a entrada, ¿no? O sea, la parte real de Z más la parte real de W más I veces la parte imaginaria de Z más la parte imaginaria de W, ¿no? O sea, sería así. Sería A más C más I por B más D. Entonces, si se fijan, esto es simplemente lo que ya hemos visto, o bueno, yo espero que han de haber visto de la suma de vectores en el plano, ¿no? O sea, tú los vectores tienes una pareja de puntos y los sumas, ¿cómo? Pues sumándolos entrada a entrada, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí, solo que como aquí las parejas son sumas de la forma A más y B, pues entonces lo tengo que escribir en ese mismo lenguaje, pero es la misma idea. O sea, sumar entrada a entrada, ¿no? Sumas la parte real con la parte real y sumas la parte imaginaria con la parte imaginaria. A ver, lo voy a escribir acá para que nos... Lo voy a escribir mejor acá, de este lado. A más C más I veces B más D. Entonces, este número complejo nuevo, o sea, el número complejo que estoy obteniendo de sumar Z más W, pues va a ser un número complejo cuya parte real sea A más C, esta sería la parte real, y la parte imaginaria sería el numerito que está multiplicando la I, o sea, sería B más D. Entonces, geométricamente,
Esto cómo están, digamos, cómo se visualiza la suma de vectores en el plano. Que la suma de vectores es la que se define así, no entra de entrada. Entonces, geométricamente lo que está pasando es lo que le llaman la ley del paralelogramo, ¿no? O sea, tú tienes en analítica 1, yo estoy seguro que la han de haber visto. Si tú tienes Z, un vector o un punto en el plano, tienes Z y tienes W, Z y W, pues entonces con la suma de vectores definida así como la definí yo, para hablar para ver geométricamente cuál flechita, o sea, si yo tengo la flechita que está dada por el vector Z y la flechita que está dada por el vector W, geométricamente eso corresponde con qué flechita en el plano, pues con la diagonal del paralelogramo que se forma con Z y W. Entonces, ahora vamos a ver si me sale el dibujo. Bueno, supongamos que esto es un paralelogramo, perdón, por el dibujo tan feo. Entonces, este sería Z más W, que correspondería con la flechita que va del origen hacia ese puntito de aquí, ¿no? Y donde, bueno, pues este lado del paralelogramo corresponde con una copia de W y este lado del paralelogramo corresponde con una copia de Z, ¿no? Entonces, bueno, ahí en las notas pueden encontrar un dibujo mejor hecho, pero bueno, creo que esto ya es bastante común para ustedes. Entonces, la suma de dos vectores, de dos números complejos, perdón, se hace sumando la parte real y sumando la parte imaginaria. Y debido a que está definida igual que la suma de vectores en el plano, geométricamente yo la puedo interpretar con la ley del paralelogramo. Entonces, de esa forma, Z más W es, bueno, pues algebraicamente lo pueden calcular con esta regla de aquí y geométricamente en el plano se puede ubicar como la diagonal del paralelogramo que forman, la diagonal, digamos, más grande del paralelogramo que forman el vector Z y el vector W. Y ahora, bueno, la diferencia, la resta, Z menos W, sería, según lo que ustedes están acostumbrados a ver, correspondería con la otra diagonal, ¿no? La diagonal que va, digamos, de W a Z, que esa correspondería, digamos, con esta flechita de aquí abajo, ¿no? Este sería Z menos W. Ok, entonces, según yo, esto en analítica 1 lo tendrían que ya haber visto. Es lo mismo, o sea, lo mismo que la suma de vectores en el plano, suma de resta de vectores en el plano, solamente que aquí estamos cambiando la notación. O sea, en lugar de pensar parejas de números reales como A, B, siguen siendo parejas de números reales, solo que ahora las estoy pensando como A más y B, ¿no? Pero las operaciones son iguales, son entrada, y geométricamente en el plano se ven exactamente igual, porque pues las estoy definiendo de la misma forma. Entonces, ¿alguien tiene una duda de esto? No, todo bien hasta ahorita. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Dulce ya dice que no, pero los demás que dicen. Respecto a Z menos W, ¿por qué trasladó la flecha al origen? O sea, también lo podemos tratar así como vectores. Sí, ajá, ese es el punto. O sea, los números complejos, pues al ser puntos en el plano, también vamos a utilizar las propiedades vectoriales que ustedes ya conocían de los vectores, ¿no? O sea, en realidad, Z menos W, cuando tú hagas el cálculo, de hecho, ahora podemos hacer un ejemplo. Cuando tú hagas el cálculo de Z menos W, o sea, no te va a dar, o sea, sí, yo voy a identificar a Z menos W como este vector, pero no te va a dar este punto de aquí, ¿no? O sea, en ese caso te daría Z, lo que te va a dar es un punto, bueno, lo que te daría es este punto de aquí y ese complejo se identifica con esta flecha, ¿no? Como vector. Sí, o sea, digamos que estamos juntando el concepto de número complejo, de punto en el plano y de vector, ¿no? Eso es, digamos, lo que está pasando. Estamos juntando esos tres
conceptos. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Rigoberto, ¿tú ibas a decir algo? No, todo está bien. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, a ver, algo que yo creo que puede resultar sencillo es que, a ver, supongamos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí, esos azules son los ejes y yo tengo aquí mi complejo A más IB. Entonces, si yo estoy diciendo que lo voy a pensar como un vector, pues entonces ese complejo se corresponde con esta... Va, me quedó un poco chueco, pero vamos a cambiar el punto. Ese complejo se corresponde con ese vector, ¿no? Que digamos con la flechita que va del 0 al punto A, B o al punto A más IB. Pero si se fijan, aquí esta expresión en sí misma me está diciendo que yo estoy sumando dos números. Estoy sumando el número real A y estoy sumando el número IB, ¿no? O sea, si digamos, si cada uno de estos dos yo los considero como números individualmente, entonces lo que estoy haciendo en realidad es sumar el número complejo que vive en el eje real, que es A, más el número complejo que vive en el eje imaginario, que es IB. Y en ese caso también aplica la ley del paralelogramo, ¿no? O sea, porque el número complejo que vive en el eje real, pues es esta flecha de aquí, y el número complejo que vive en el eje imaginario es esta flecha de aquí, y la suma se corresponde con esta diagonal del paralelogramo, ¿no? Ahora, si yo me quiero fijar en lugar de en A más IB, en A menos IB, o sea, en el conjugado, pues entonces lo que tendría que hacer es sumar el número complejo que vive en el eje real A con el número complejo que vive en el eje imaginario, que es menos IB, y en ese caso, pues a ver, vamos a ver si me sale el dibujo. Esta flechita de aquí sería A menos IB, ¿no? Que se corresponde con esta diagonal, vamos a ver, lo voy a dibujar de otro color, o sea, esta flechita de aquí se corresponde pues con esta otra diagonal del paralelogramo, que en este caso me quedó un rectángulo, ¿no? Entonces, si se fijan, todo el lenguaje que estoy introduciendo pues es congruente, ¿no? O sea, el número complejo, si yo lo voy a pensar como un vector, pues sería la diagonal del paralelogramo que se forman de este vector o este complejo de aquí que vive en el eje real A y este complejo de aquí que vive en el eje imaginario IB. La suma sería pues la diagonal roja y la resta sería la diagonal verde, que en este caso pues es el conjugado, ¿no? Que en este caso es Z conjugado, A menos IB. Entonces, lo que comentaba el compañero de por qué lo estoy dibujando abajo, pues porque en realidad esta diagonal coincide con la resta, pero, o sea, pero digamos en longitud y orientación, pero no en posición, ¿no? Porque la posición del vector, pues como ustedes ya debieron haber visto en analítica, pues es esta de aquí, ¿no? Ok, ¿alguna duda? No. ¿No? Ok, bueno, déjenme por un poco de café y ahorita regreso. Un medio minuto. Ok.
Bueno, entonces vamos a hablar en estos 20 minutos del producto. Producto, aquí está. Bien, el producto yo creo que, el producto de números complejos yo creo que es, bueno, más bien, las propiedades geométricas del producto de dos números complejos, yo creo que entender eso, más que entender cómo calcular el producto, o sea, porque si yo te doy dos números complejos, tú puedes computar el producto mediante una regla, pues una serie de reglas operacionales. Pero lo que yo considero más importante en el caso del producto de números complejos no es entender cómo calcular el producto de dos números complejos, sino más bien entender geométricamente qué significa el producto de dos números complejos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Les voy a decir definir el producto y luego vamos a ver geométricamente eso a qué corresponde, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si yo tengo... Bueno, otra vez, ¿no? Producto. Entonces, a ver, si yo tengo dos números complejos, Z y W números complejos, entonces, bueno, donde Z es igual a más IB y W es igual a C más ID, entonces el producto de Z por W va a quedar de la siguiente forma. Va a ser AC menos BD más I veces AD más BC. Ahora, a ver, ¿cómo fue que llegué a esta conclusión? Bueno, a ver, más bien, vamos a desarrollarlo, ¿no? Aquí me salté el paso. Ok, entonces, vamos a hacer la multiplicación así como si fueran números reales y lo único que voy a hacer es cada vez que aparezca una I cuadrada, yo voy a poner menos 1, ¿no? Entonces tengo A más IB multiplicado por C más ID, ¿no? Entonces, a ver, esto que es igual, pues esto es igual a A por C más ID más IB por C más ID, ¿no? Simplemente distribuyendo este producto con la suma, ¿no? De A más IB. Y luego, ¿qué me queda? Pues esto es AC más ID por A más IB C más I cuadrada BD, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Okay. ¿Aquí qué pasa? Tengo AC menos BD, ¿no? Pues porque aquí esta I cuadrada se convierte en un menos 1, más factorizo la I, AD más BC, ¿no? Y ya, esto es lo que yo les había escrito hace rato. Entonces, el producto, digamos, ya si me dan las coordenadas real e imaginaria de ambos complejos Z y W, yo puedo calcular el producto de dos números complejos así, ¿no? Simplemente haciendo esa serie de operaciones. Entonces, eso nos da una cierta seguridad, ¿no? De que si yo tengo dos números complejos, simplemente aplicando esa fórmula, yo ya puedo obtener el producto, ¿no? Pero como les decía, eso no es lo más importante. Bueno, antes de explicar geométricamente qué es el producto, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿De cómo fue que obtuvimos la expresión? Ah, bueno. Entonces, ¿qué me queda? Que el producto de los dos complejos Z y W es un número complejo cuya parte real es AC menos BD y la parte imaginaria es AD más BC, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, esto que sigue, o sea, les voy a hablar de qué es geométricamente, qué es multiplicar dos complejos. La vamos a demostrar tal vez mañana que veamos
que veamos la fórmula de Euler, pero me parece muy, muy pertinente comentárselos antes de demostrar, de hacer la demostración por lo siguiente. Porque geométricamente yo creo que es más ilustrativo saber qué es el producto de dos números complejos que saber calcular el producto en sí, que también lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo dos números complejos, que son z y w, entonces, bueno, este número complejo z tiene su argumento o el ángulo con respecto del eje real, que es este de aquí, y este número complejo w, como pensado como vector del plano, también tiene su argumento, que es el ángulo con respecto del eje real, que es este de aquí, ¿no? O sea, z y w tienen sus argumentos, que son estos dos. Y también tienen un módulo, o sea, el módulo de z, pues es la distancia del 0 al punto z, y el módulo de w, pues es la distancia del 0 al punto w. Entonces, el producto de los dos números complejos va a ser el único número complejo que va a satisfacer lo siguiente. O sea, el producto z por w va a ser un complejo donde el argumento de z por w va a ser el argumento de z más el de w, y el módulo de z por w va a ser el producto de los módulos. Eso es lo que va a pasar. O sea, si yo tengo dos números complejos, el producto de los dos números complejos va a ser el complejo que satisfaga que el argumento del producto va a ser la suma de los argumentos, y el producto y el módulo del producto, z por w, va a ser el producto del módulo de z por el módulo de w. O sea, multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero ilustrar con este dibujo es que el argumento de z por w es este ángulo de aquí, grandote. Pues ¿qué? Es este. Bueno, aquí como está. O sea, el argumento de w es este de aquí, y a este argumento le voy a sumar el de z, o sea, le voy a sumar este, que entonces es este más este, y eso me da todo este grandote, ¿no? De aquí. Y el módulo de aquí, o sea, esta longitud va a ser simplemente este módulo multiplicado por este de aquí. Entonces, eso es lo más importante, que de hecho lo voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, ¿no? Hasta lo voy a poner con otro color, ¿no? Es multiplicar y sumar argumentos. O sea, eso es lo más importante del producto. Esta propiedad del producto, esta propiedad geométrica del producto, la vamos a utilizar muchas más veces que la de abajo, ¿no? Que la definición, digamos, formal y operacional del producto. Esta propiedad de aquí es la más importante. Por lo menos, bueno, de este curso, y según muchos autores, no según yo, según muchos autores, este es más importante. Ahora, ¿cómo podemos visualizar, por ejemplo, esta propiedad de la que les estoy hablando de una forma sencilla, ¿no? Porque aquí pareciera que, pues, aplicar esta regla para encontrar el producto de dos números complejos, si z y w no tienen las coordenadas lo suficientemente bonitas, pues entonces va a ser difícil, ¿no? Porque pues para calcular el argumento de z y el de w, pues puede no ser fácil, ¿no? O sea, puede no ser fácil en términos de que, pues, el ángulo me va a quedar un número ahí horrible, ¿no? Va, entonces, a ver, ¿cómo podemos visualizar esta propiedad de una forma, pues, sencilla? Entonces, a ver, supongamos que estamos aquí en el plano y yo tomo I. Tomo el punto I. O sea, el número complejo correspondiente
a 0 más i, ¿no? Ese sería este puntito de aquí. Eso es, digamos que este puntito de aquí se correspondería con el 0,1, ¿no? Este es el punto cuya parte real es 0, o sea, la coordenada real es 0, y la coordenada imaginaria es 1, ¿no? Entonces, este es i en el plano. Entonces, a ver, según lo que yo les dije, i cuadrada, ¿cuánto tiene que dar? -1. -1. Menos 1 exactamente. Entonces, i cuadrada, este sería de aquí, este sería i cuadrada, y sería menos 1, ¿no? Entonces, a ver, i cuadrada es i por i, ¿no? Entonces, si multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, pues entonces, a ver, el argumento de i, o sea, el ángulo que hace ese vector con el eje real es de pi medios, ¿no? O sea, es de 90 grados. Entonces, si yo multiplico i por i, lo que tengo que hacer para ver cuál es el producto sería encontrar un complejo que tenga argumento pi medios más pi medios, ¿no? O sea, porque tengo que sumar los argumentos de i con i. O sea, el complejo que yo obtenga va a tener argumento pi. O sea, va a tener argumento pi. ¿Y qué longitud va a tener? Pues va a tener el producto de la longitud de i por el de la longitud de i, ¿no? O sea, va a tener longitud 1, porque el módulo de i es 1. Entonces, pues va a tener el ángulo que va a ser, digamos, con el eje real va a ser de pi, o sea, va a ser de 180 grados, y su longitud con respecto del 0 va a ser 1, entonces no le queda más que ser menos 1, ¿no? Al producto de i con i. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, bien, entonces, a ver, entonces i cuadrada, pues ya me dio menos 1, ¿no? Y ahora i cúbica, ¿eso cuánto me da? Menos i. Como la reflexión de i sobre el eje. Sí, me da menos i, exactamente. O sea, te da este, ¿no? Y bueno, e i cuarta, ¿cuánto te da? 1. 1. Y bueno, i quinta, ¿Y? y otra vez, ¿no? Y ahí ya se acabó el ciclo, ¿no? O sea, hasta ahí se empieza a repetir. Entonces, digamos, porque ya i sexta me va a dar menos 1 y así se va a empezar a repetir, ¿no? Entonces ahí ya, hasta ahí lo dejo. Entonces tengo, digamos, entonces si se fijan, en este caso, si yo empiezo con i, ¿no? Yo lo multiplico por i y lo que tengo que hacer es sumarle el argumento de i y multiplicar los módulos que son 1, ¿no? Entonces obtengo a pi medios, yo le sumo pi medios y pues voy a obtener un complejo que tiene argumento pi y que el módulo, o sea, la longitud va a ser el producto de la longitud de i por la longitud de i, ¿no? O sea, que es 1, y pues me da menos 1. Y luego a i cuadrada, que es menos 1, cuando yo lo multiplique por i, en este caso, que voy a calcular i cúbica, lo que tengo que hacer es que a este complejo de módulo pi le tengo que sumar el módulo de i, que es pi medios, y entonces voy a obtener un complejo con este con este argumento, perdón, ahí me hice bola. O sea, a i cuadrada, que tiene argumento pi, le tengo que sumar el argumento de i, que es pi medios, y entonces voy a obtener un complejo de argumento 3 pi medios, o sea que sería que 270 grados, ¿no? 3 pi medios, o sea, estoy obteniendo un complejo con este argumento, y el módulo sería 1 otra vez, ¿no? Porque sería el módulo de i cuadrada, que es 1, por el módulo de i, que es 1, ¿no? Entonces, el producto sería un complejo que tenga este argumento de 3 pi medios y que tenga la longitud 1. Por eso me da menos i. Y bueno, finalmente, para calcular i cuadrada,
lo que tengo que hacer es que pues, a este argumento que tengo aquí de 3 pi medios, sumarle el argumento de i, o sea, porque i cúbica es, i cuarta, perdón, es i cúbica por i, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es al argumento de i cúbica, que es 3 pi medios, sumarle el argumento de i, que es pi medios, y entonces voy a obtener un complejo de argumento 2pi, o sea, o 0, o sea, voy a obtener un complejo con este argumento de aquí, o sea, sobre el eje real positivo, digamos, y además la longitud del complejo va a ser 1, pues porque va a ser el producto de la longitud de menos i con i, que en los dos casos es 1, y entonces pues por eso obtengo que, o sea, obtengo que i cuarta pues es 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya la explicación espero que haya sido clara, no es que aquí el dibujo pues me quedó todo encimado, pero o sea, esa es la idea, ¿no? Ir multiplicando por i es simplemente rotar 90 grados hacia la izquierda, ¿no? Eso es como sería como la moraleja en este caso. O sea, yo tengo i cuadrada es menos 1, pero eso es lo mismo que rotar 90 grados hacia la izquierda, porque estoy sumando el argumento de i, pero no estoy alterando la longitud, ya que i tiene longitud 1. Y luego a menos 1 lo vuelvo a multiplicar por i, y entonces lo único que estoy haciendo es rotarlo 90 grados otra vez hacia la izquierda, ¿no? Porque estoy sumando el argumento de i y no estoy alterando la longitud, porque todos los complejos que están involucrados tienen longitud 1. Y luego a menos i lo vuelvo a multiplicar por i, y entonces otra vez lo roto 90 grados hacia bueno, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, y obtengo el complejo 1. Bueno, ¿alguna duda? Porque ya son las 8 casi. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. Todo quedó claro. Bueno, algún comentario. Bueno, a ver, antes de que se vayan, si pueden ir a contestar ahí en Classroom, puse una publicación donde quería que comentaran si querían Telegram o WhatsApp. Entonces, hoy voy a hacer el grupo. Entonces, si hoy pueden ir a comentar ahí para contar los votos y ver cuál gana, pues estaría bien para, digamos, tomar en cuenta la opinión de la mayoría de la gente, ¿va? Ok. Bien, entonces, chicos, pues nos vemos mañana. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Bye, mañana. profe. Hasta mañana. Luego, profesor. Hasta luego.